Bueno, vamos a arrancar con esta capacitación. Vuelvo a saludarlos a todos, a todas y a todes. Bienvenidos a todos los participantes, a todos los hermanos y hermanas que nos fueron saludando en este chat. Bueno, más que nada agradecer su participación, dar la bienvenida a todos los inscriptos a esta capacitación virtual denominada Pueblos Indígenas y el Derecho a la Restitución de sus Ancestros. Quiero destacar que es una actividad organizada por la Secretaría de Pueblos Originarios, coordinada con el área de capacitación del Instituto de Asuntos Indígenas, con el INAI. Bueno, mi nombre es Pamela Altamirando, abogada indígena Coya, perdón. Hoy actual subsecretaria de Pueblos Originarios del Gobierno de Tierra del Fuego, quien va a moderar este encuentro. Explicarles a todos y a todas de que esto va a ser un encuentro que va a estar dividido en 3 ejes principales. En el primer eje vamos a hablar en este caso, el disertante va a poder hablar sobre la parte más histórica, en el segundo la parte más normativa, y en el tercero nos va a hablar sobre la restitución llevada acá en Tierra del Fuego en el año 2016. Poner en conocimiento de que nosotros tenemos como intención desde la Secretaría poder capacitar a todos sobre la aplicabilidad de la Ley 25.517, sancionada en el año 2001 y adherida por la provincia a través de la Ley 925 en el año 2013. Cabe destacar también a todos que desde nuestra Secretaría venimos trabajando de manera transversal en la desconstrucción de viejos o falsos paradigmas y en la construcción de una real historia que venga y que viene a reivindicar a los pueblos originarios como sujetos vivos, ¿sí? Bueno, en este caso también agradecer a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por la participación de Fernando en esta capacitación, a nuestro gobernador por hacer posible este trabajo que venimos realizando desde nuestra secretaría, y bueno, en este caso, dar la palabra a nuestra secretaria, que está aquí presente, Vanina Ojeda, hermana perteneciente al pueblo Selman, a quien ahora cedo la palabra. Buenas tardes a todos, bienvenidos a todas, a todos, a todes. Para nosotros este trabajo en conjunto con el Instituto Nacional Indígena representa otro avance en las políticas públicas para la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Esto nos permite capacitarnos, garantizando la participación de los hermanos, conocer cuáles son los procedimientos y seguir adelante con ellos, ¿no es cierto?, con los pedidos de restitución y hallazgo. La restitución es parte de una reparación histórica, que los restos de los pueblos indígenas sean retirados de las vitrinas. Nos falta mucho y espero que esta capacitación sirva para reflexionar sobre el genocidio también ocurrido acá el 25 de noviembre, en Tierra del Fuego, ¿sí?, como una reparación histórica por parte del Estado argentino. Así que le doy la bienvenida a Fernando Pepe y gracias, Pamela. Adelante con la capacitación. Gracias. Bien. Bueno, vamos a presentar a nuestro capacitador disertante, a Fernando Miguel Pepe Tesaro, licenciado en Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, quien es presidente del colectivo Guías, Grupo Universitario en Investigación en Antropología Social, coordinador del Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quien ha publicado 5 libros con muestras y fotografías itinerantes, bueno, haber dictado varios seminarios y ha participado de numerosas jornadas, capacitaciones nacionales organizadas por entes como de derechos humanos. Bueno, en este caso, damos la bienvenida y cedo la palabra al licenciado. Buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre, como decía Pamela, es Fernando Miguel Pepe Tesaro. Les agradezco a Vanina Maldonado y a vos, Pamela, las palabras que han tenido de presentación.
Quiero, bueno, comentarles que hoy tendremos el primer acercamiento con ustedes a lo que es esta temática, ¿no? Las restituciones y el derecho que tienen los pueblos originarios a recibir a sus ancestros y poder darle sepultura como la cosmovisión ancestral dicta. Primera parte, 20 minutos, vamos a dividir en 3 partes. Yo quería recordar los hitos del genocidio fueguino, que son realmente los que sientan las bases para que hoy los restos humanos estén en los museos y no en las comunidades. Que esos restos humanos que tendrían que estar descansando en su comunidad están en los museos, y eso no es casualidad, sino es obra de la colonización europea sobre nuestro territorio. La segunda parte vamos a hacer un rápido repaso sobre la legislación que habilita y posibilita estas restituciones, y después abordaremos 2 casos, el caso de Seriot, que fue restituido, como decía Pamela, en 2016 a Tierra del Fuego, a la comunidad Rafaela Easton, y el caso de Mackenzie, que es una restitución que estamos trabajando con la comunidad Yagán, tanto de Tierra del Fuego como de Puerto William, Chile. Empezando con los hitos del genocidio, quería citar las palabras de Darwin, que fueron las bases de la construcción del racismo que se ejerce sobre los pueblos originarios de Tierra del Fuego en este caso. Darwin decía de nuestros hermanos y hermanas fueguinos: esos desdichados salvajes tienen la talla escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura blanca, la piel sucia y grasienta, los cabellos enmarañados, la voz discordante, los gestos violentos. Cuando se ve a tales hombres, apenas se puede creer que sean seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros. A menudo se pregunta uno, ¿qué atractivos puede ofrecer la vida a algunos animales inferiores? La misma pregunta podría hacerse, y aún con mayor razón, respecto a tales salvajes. Salvajes innobles, infectos, que habíamos visto en Tierra del Fuego. Creo que el hombre, en esa parte extrema de América del Sur, está más degradado que en cualquier otra parte del mundo. Así se expresaba uno de los padres de la ciencia moderna, uno de los padres que ha construido el evolucionismo, ha construido también las bases de la antropología. Entonces, queremos repasar esos hitos que van marcando cómo los pueblos originarios de nuestro territorio, y en especial los pueblos originarios de Tierra del Fuego, estaban predestinados por estos europeos a ser coleccionados y expuestos en museos y zoológicos humanos. Ya cuando en 1520 Fernando Magallanes pasa por nuestro territorio, en Puerto San Julián, en Santa Cruz, captura a 2 hombres y los engaña ofreciéndoles regalos, y entre los regalos y las pulseras que le va ofreciendo, le ofrece unos grilletes y los engrilleta. Entonces, cuando ellos quieren bajar del barco, se encuentran que están prisioneros de Magallanes. Y se los lleva a Europa, donde mueren en el viaje por las enfermedades que se van contagiando y por la mala alimentación y el clima. En 1579 se produce el primer encuentro entre los Sednan y europeos. Es Sarmiento de Gamboa y sus acompañantes quienes fueron recibidos un 11 de septiembre, un día como hoy, y secuestran a un Sednan, y que muere también en el viaje que está emprendiendo Sarmiento de Gamboa. En 1598, Oliver Van Noort hace contacto con los pueblos originarios y masacra a 40 adultos y toma cautivo 4 hombres y 2 niñas. Ninguno sobrevive el viaje tampoco a Europa. Y así podemos seguir hasta 1619, donde se produce el primer encuentro con los Haus, que también es un encuentro pacífico de parte de las comunidades y violento de los europeos que los raptan y asesinan. Llegamos así hasta en hito sobre hito de este genocidio,
hasta el viaje de Charles Darwin con el famoso Fitzroy y el Beagle. Ellos, primero había viajado Fitzroy a nuestro territorio y había manifestado que le habían robado un bote, había secuestrado como castigo por ese robo a 4 hombres de nuestros pueblos, y a uno lo bautiza como en memoria del bote, Memory Bot, a otro lo bautiza, que es el más conocido de todo, como Jimmy Button, porque dice que le paga a su padre con un botón de almirante que se arranca y se lo tira a su padre como parte de pago, y lo bautizan con ese nombre burlesco, Jaimito Botón, Jimmy Button. A la niña Fuegia Vázquez le ponen un nombre tristísimo porque es Canastita Fueguina, y al anciano George Mister por ser tan triste como el monasterio de George o tan sombrío como el monasterio de George. Se los llevan a Europa, Fitzroy, los exponen en la corte real inglesa y los regresan a los que sobreviven a Tierra del Fuego en este viaje sí ya con Darwin, que va expresando estos conceptos sobre los hombres que lo acompañan. En este caso también son chamanes. Dice Darwin, el lenguaje de este pueblo Tu micrófono, Fer, no se escucha. No se escucha. Perdón, me están cerrando el micrófono desde los controles. Así que tengan cuidado cuando censuran a todos, digo, cierran a todos los micrófonos porque no sé dónde quedé ahora. Les decía que Darwin entonces vuelve desde Inglaterra, devuelven a los sobrevivientes que había secuestrado Fitzroy en el segundo viaje, en este viaje en 1833, que también tiene consecuencias coloniales hasta la actualidad, porque es cuando los ingleses toman Malvinas, por ejemplo, y traen a estos hombres y mujeres que habían sobrevivido, uno de ellos había muerto en Inglaterra, y Fitzroy los embarca y los trae para colonizar primero Tierra del Fuego, con esta avanzada, piensan ellos, de hombres civilizados, ahora estos hermanos de los pueblos originarios, y después intentan trasladarlo a las Islas Malvinas. En este viaje es que Darwin va sentando las bases para la apropiación de estos hombres y mujeres a futuro. Va conceptualizando a estos hombres y mujeres como primitivos salvajes que son el último relicto prehistórico de la humanidad. Y con eso se justifica 100 años de ciencia positivista que va a apropiarse de estos hombres y mujeres ya en nombre de la ciencia. Como veíamos, ese destino prefijado por los europeos era raptarlos, llevarlos a Europa, exponerlos en museos, en zoológicos humanos, pero a partir de Darwin ya quedan como objeto de estudios de ese pasado remoto. Darwin les decía, en otra de sus citas dice, el lenguaje de este pueblo, está hablando del pueblo Yagam, apenas si merece el nombre de lenguaje articulado. El capitán Cook lo ha comparado al ruido que haría un hombre al hacer gárgaras, pero ciertamente ningún europeo ha dejado oír jamás sonidos tan duros, notas tan guturales, al limpiarse la garganta. Yo llegué a odiar hasta el sonido de su voz. Yo quería recordar estas palabras de Darwin, porque nosotros en nuestra institución, el Museo de la Plata donde nos formamos, tenemos el busto de Darwin en la entrada. En ese museo donde tenemos también los restos humanos de los pueblos originarios, en las colecciones, en los depósitos que estuvieron en vitrina. Darwin así justifica lo que va a ser después la apropiación, ya con fines científicos, no tanto de exhibición, como curiosidades que llevaba Magallanes, Sarmiento de Gamboa, etc., de distintas expediciones que van a ir a Tierra del Fuego y a todo el resto del territorio, pero en especial a Tierra del Fuego, y se van a apropiar de los cuerpos de los hombres y mujeres de los pueblos originarios de nuestro territorio. Tenemos expediciones hasta la actualidad, ya lo vamos a ver, que han
excavado, exhumado cuerpos científicos actualmente en el nombre de la ciencia. Pero queríamos sentar las bases en palabras de Walter Benjamin, a ver si comprendemos qué significa esta apropiación de los restos humanos para después entender qué significa la restitución de estos restos humanos. Walter Benjamin plantea: la presa, como ha sido siempre costumbre, es arrastrada en el triunfo. Se la denomina con la expresión patrimonio cultural. Esto lo plantea ya en 1939, pronto en la tesis sobre la historia, justo antes de morir. O sea que Walter Benjamin nos plantea que estos pueblos colonizados, que estos pueblos que sufrieron el genocidio de los europeos y después, como recién recordaba Pamela, por el Estado argentino, en esa trágica llegada de Ramón Lista al territorio fueguino el 24 de noviembre y el 25 de noviembre inaugurando una masacre atroz que todavía hoy duele, y todos los 25 de noviembre se conmemora esa masacre genocida de Lista. Nos dice Walter Benjamin que los perdedores son arrastrados en el carro del triunfo y se los llama patrimonio cultural. Hoy los arqueólogos, los investigadores, nuestros compañeros, colegas, pueden retirar los restos humanos de nuestros pueblos originarios en todo el territorio porque ese genocidio dejó a los pueblos originarios como subalternos, los derrotados, los oprimidos, y sus restos, sus ancestros, pasaron a formar parte del patrimonio cultural de la nación. Entonces, si alguien quiere excavar o algún familiar busca algún ancestro, es acusado por la justicia por violar la ley de patrimonio cultural. Entonces nuestros pueblos originarios no pueden tomar un chenque, tomar un conchero, tomar una sepultura y modificarla bajo ningún aspecto. Pero sí los arqueólogos pueden, pidiéndole un simple permiso, hasta la actualidad, a la oficina de patrimonio correspondiente provincial, hacer un plan de trabajo y excavar, y retirar esos ancestros. Esa continuidad histórica que encontramos nosotros entre la apropiación de hombres y mujeres vivos por los colonialistas, por los viajeros, por los balleneros, y los científicos posteriormente, la entendemos como parte de esta división de clases, de oprimidos y opresores que se instaura con el genocidio. Por eso queríamos arrancar con el genocidio fueguino, para contextualizar por qué hoy los pueblos originarios están como están y por qué los arqueólogos son a los que tenemos que reclamar, a los que tenemos que solicitar que devuelvan los restos de nuestros ancestros. Vamos a ver a lo largo de los casos que algunos de esos restos humanos que estamos reclamando, que son 4 abuelos atrás, no es que estamos hablando de ancestros, que también vamos a hablar de ancestros más antiguos, pero hay casos de 4, 5 abuelos atrás que fueron asesinados y fusilados durante ese genocidio. Sus tumbas fueron violadas, saqueadas por los que se llamaban en ese momento naturalistas viajeros, que eran los viajeros del Museo de la Plata, porque todavía no estaba inaugurada la antropología en nuestro continente, y están siendo objeto de reclamo. Entonces vemos también que hay una opresión de clase, entendemos nosotros, una opresión producto de ese genocidio. Los arqueólogos pueden transitar libremente los territorios de los pueblos originarios y retirar los restos humanos porque fueron vencidos los pueblos originarios en este plan sistemático genocida. No era un plan que incluía, para caracterizarlo como genocidio, el exterminio. Si bien no lo pudieron llevar a cabo en su totalidad, no es necesario que se cumpla en su totalidad el exterminio, porque hoy tenemos Sennan como Maldonado,
la Secretaría de Pueblos Originarios y la comunidad Sennan a pleno en Tierra del Fuego, y comunidad Yagán, que aparece ahora resurgiendo en nuestro territorio, pero resistía en Chile, en el actual territorio de Chile, pero el plan estaba, un plan sistemático de exterminio. Hemos encontrado cartas, por ejemplo, que el coronel Godoy, que fue el primer gobernador de la región y también implicado en el asesinato de algunos hombres y mujeres de los pueblos originarios de Tierra del Fuego, que le planteaba al presidente, en este marco del genocidio roquista, el 20 de enero de 1897, le plantea: hay que tomarlos o mantenerlos por cuentas de la nación. Opción 1. Exterminarlos por hambre y la miseria o por muerte violenta por la policía. Después decía irónicamente: dejarlos en libertad de seguir su vida de depredaciones con perjuicio de los intereses privados, o tomarlos y trasladarlos a otro punto. Encontramos aquí entonces que hay dos puntos claros dentro del genocidio, que es el exterminio por hambre o miseria o por muerte por la policía, y el traslado a otro lugar, a otro punto. Eso también está en la legislación cuando encontramos qué es un genocidio. Entonces, un plan de exterminio, aunque no se lleve a cabo totalmente, pero sí es un plan sistemático. El traslado de esas poblaciones a otras regiones. Vamos a encontrar que cuando restituimos a Seriot, 2 de las personas que fueron restituidas con Seriot habían sido trasladadas desde Tierra del Fuego y habían muerto en campos concentracionarios antes de llegar a las colecciones del Museo de la Plata. 3, la apropiación de niños y niñas, separarla de la familia, que lo vamos a encontrar en todos los casos de las misiones salesianas y también de las misiones protestantes, ¿no? Donde se acultura a estos pueblos. Eso lo encontramos a lo largo de la historia de Tierra del Fuego, cómo nuestros pueblos eran tomados como mano de obra en otros lugares, porque aquí se los reemplaza por la oveja. Entonces, la oveja avanza sobre los pastizales del guanaco, que retrocede, y los pueblos originarios no se adaptan a ser pastores de ovejas, bastaba con un perro, sino que empiezan a alimentarse de las ovejas para la falta de guanaco. Entonces empiezan a competir por estos bienes que van reemplazando, esta ganadería ovina que va reemplazando a la fauna autóctona, y empiezan a ser asesinados y fusilados. Ahí estamos viendo algunas fotografías que toma una expedición del Museo de la Plata sobre un grupo de 88 hombres y mujeres Sennan que van a ser derivados a la misión salesiana en la isla Dobson, que es un gran campo concentracionario, donde los números difieren de 1.500 a 3.000 personas que son llevadas, personas originarias, los pueblos originarios, los Sennan, Haus, etc., que se va pagando a los terratenientes para que aporten hombres y mujeres para esa isla. Hay cartas que claramente determinan el precio a pagar por cada hombre y mujer en libras esterlinas, y ninguno de ellos saldrá vivo de la isla Dobson. Cuando termina la concesión que el Estado le da a la misión salesiana de Don Bosco sobre la isla Dobson, solo quedan cruces. Ninguno de ellos sobrevive, o muy pocos sobreviven según distintos registros. Entonces vemos esa construcción sobre los pueblos originarios como primitivos, salvajes, que va instaurando Darwin, esa construcción de la apropiación del otro que en todo nuestro territorio se va instaurando con la llegada de los europeos, que implementan la esclavitud, que implementan los campos de concentración. En Tierra del Fuego también muy fuertemente, yo creo que es la región que más fuertemente tiene incidencia la Iglesia Católica, sobre todo los salesianos, porque son ellas las que terminan finalmente con las poblaciones originarias en esta misión Dobson y otras misiones, como también la de los protestantes Bridge, donde los relatos claramente demuestran que al ponerles vestimentas en invierno mojadas, les daba enfermedades como pulmonía, etcétera, que iban muriendo, y ellos al saberlo, la mujer de Bridge se niega a dejar de vestirlos con lanas cuando sabía que se iban a morir. Y van muriendo uno tras otro en esas misiones por enfermedades curables por la época. Entonces encontramos
que es finalmente ahí donde se produce el verdadero genocidio. Si bien los estancieros, los balleneros y el Estado argentino practican y llevan adelante este plan sistemático, el golpe final se lo dan, estas instituciones eclesiásticas, sobre todo la de Don Bosco, porque Don Bosco sueña con salvar a algunos de los pueblos originarios del mundo y hace varios intentos los salesianos y encuentran en los Zetman el pueblo elegido y hacen grandes misiones. El padre Fagnano lleva a cabo estas grandes misiones donde realmente mueren todos los niños y las niñas prácticamente que han sido llevados ahí para ser educados, para perder, ¿no? La lengua y las costumbres originarias. En esa fotografía, si se detienen un segundo, van a ver que entre estos prisioneros que son fotografiados por el Museo de la Plata, por la expedición del Museo de la Plata, en cualquier, el hombre que lo han obligado a desnudarse para la fotografía, se ve el grillete que tiene en su pierna de hierro que no ha sido retirado para sacar la fotografía. Estos hombres son fotografiados desnudos, en contextos se ve en las fotografías anteriores y en esta blancos atrás, para desnaturalizarlos, para sacarle el contexto social, transformarlos en personas primitivas y salvajes a la visión que se quiere demostrar. Entonces se los descontextualiza y se olvidan o tuvieron la precaución de que el líder quede engrillado. Estos hombres, les decía, vuelvo a repetir, terminan todos muriendo en la isla Dobson. Podemos seguir con los hitos del genocidio, hay muchísimos hitos. Nosotros lo hemos desplayado en un libro que se llama Fueguinos, 112 años de ignominia, que es una burla pública por la exposición que tuvieron en el Museo de la Plata. Pasaríamos rápidamente por esa expedición de Lista de 1886, por la exposición de Julio Popper, por ejemplo, que los expone en fotografías, en postales. Hemos reconstruido esas postales donde Popper asesina a un hombre de los pueblos originarios y lo fotografía y hace una postal. Y después saca otra foto donde él aparece como un gran cazador junto a este hombre asesinado. O sea, va construyendo un relato de Popper el cazador. Popper, que había sido designado como el hombre que tenía que velar por los pueblos originarios, se le pagaba una renta para velar por los pueblos originarios, se le da tierra para cuidar a los pueblos originarios, y él vende un árbol fotográfico donde se lo ve con la espada pinchando al hombre que ha matado, diciendo tesoros etnográficos, le pone a la fotografía, y se lo ve en esa famosa fotografía disparando como gran cazador y el hombre muerto con su arco y flecha en mano. Podríamos seguir con los hitos del genocidio, por ejemplo, en 1889, cuando se conmemora en Francia los 100 años de la Revolución Francesa, se lleva a un grupo de cahuéscar, prisioneros, y se los expone en Francia, en esa Francia que conmemoraba los 100 años de libertad, fraternidad e igualdad. En esa pirámide ellos construyen ese año, para esa conmemoración, la Torre Eiffel, de hierro. Y con ese mismo hierro exponen en jaulas de hierro a los cahuéscar que han llevado prisioneros y no los alimentan, y los tienen prisioneros hambriados, y cuando va el público le tiran pescado podrido para que lo coman, porque están muertos de hambre, los tienen hambriados, y mostrarlos así como salvajes, primitivos, también como hacían con las fotografías a lo largo de todas las campañas que han hecho distintos científicos en Tierra del Fuego. O sea, vemos que no es solo la fotografía donde los desnudan, los ponen sin contexto social, sino aislados, desnudos, para mostrarlos como primitivos, sino que también los llevan a estos zoológicos humanos y con una cuota de mayor crueldad, porque también van a morir como estos prisioneros que van a la isla Dobson y a las distintas misiones, mueren en Francia, y después se logró restituirlo, por ejemplo, a varios de estos hombres y mujeres en el año 2010 a Chile. Podríamos seguir con algunos hitos más,
pero me parece interesante resaltar que son muchísimos años, cientos de años de construcción de esa imagen de los pueblos originarios como primitivos y así justificar su exterminio para reemplazarlo, en este caso, por ovejas, para apropiarse de tu territorio. En otros lugares, en la Patagonia, para tomarlos como mano de obra barata y llevarlos a los ingenios azucareros, a los viñatales, a los yerbatales, etc. En este caso, lisa y llanamente, se trata de exterminarlos. No lo lograron, como hemos dicho, pero fue un plan sistemático que tuvo mucho, mucho éxito. Sobre todo un éxito en la parte cultural. Han hecho un etnocidio. Han contribuido hasta la actualidad antropólogos muy famosos, como la antropóloga estadounidense Ann Chapman, que había decretado que ella conoció a la última Selknam, a Lola Kievska, y decretó el fin del pueblo Selknam al nombrar la última Selknam, como que no había más Selknam puros en nuestro territorio. La antropología se ha caracterizado por colaborar con ese colonialismo, en este caso un colonialismo interior, desde los centros de poder, Buenos Aires, La Plata, hacia el interior de nuestro territorio, decretando que distintos pueblos se han extinguido y no que han sido víctimas de este genocidio. Entonces habían intentado extinguir al pueblo Selknam. Hasta acá queríamos ver estos hitos, lo vamos a poder en algún momento desarrollar con mayor tiempo. Realmente los hitos del genocidio de Tierra del Fuego son muchos, están muy bien documentados. Algo que encontramos es que la misión protestante, donde mueren 200 hombres, es denunciada por la misión salesiana, y la misión salesiana es denunciada por Ramón Lista, y Ramón Lista es denunciado por Polidoro Seger, que era el cirujano, y él es denunciado por otro integrante. Entonces, sumando las denuncias, vemos que todos van denunciando el accionar de los antecesores y los antecedentes negativos que han tenido las distintas acciones, tanto eclesiásticas como del Estado sobre los pueblos originarios, pero la repiten y en mayor escala. Está todo muy bien documentado. Realmente se merece desarrollarlo largo y tendido a estos sitios de genocidio para poder llegar, como decía Vanina, a un 25 de noviembre con un pedido de perdón del Estado, con una reparación histórica, que si bien la comunidad Rafaela Easton la ha tenido en parte porque es una comunidad que ha recibido 45.000 hectáreas a su nombre, que muchísimas comunidades del país no lo han logrado aún, realmente vemos en Tierra del Fuego que no se ha entendido bien lo que han sufrido los pueblos originarios. Nos encontramos con locales que se llaman Julius Popper. Cuando se quiso hacer un homenaje en la ciudad de Ushuaia a los pueblos originarios, se le puso una calle Fuegia Vázquez, Jimmy Button, John Mister, en vez de buscar, que están registrados, Euredico se llamaba Jimmy Button, Jamito Botón. En vez de buscar los nombres originales, homenajearon en este territorio, que aún hoy sufre el colonialismo inglés, con nombres ingleses impuestos a ser nuestros capturados hombres y mujeres de los pueblos originarios a las calles de Tierra del Fuego a modo de homenaje. También tendríamos que cuestionar, ya mucho más complejo, que se llame el canal de Beagle y no el canal de los Zonas, como se llamaba antiguamente, cuando en ese Beagle venía este Darwin tan racista. Sin embargo, discutía con Fitzroy, que era esclavista, y Darwin estaba en contra de la esclavitud, o sea, era más progresista que Fitzroy, pero que tenía tanto desprecio hacia nuestros pueblos originarios. O sea, que tenía prisioneros en ese barco, el Beagle, de nuestros pueblos originarios, que lo había llevado, habían muerto en Inglaterra algunos de ellos, y había traído los prisioneros. Quiero terminar resaltando que Jaimito Botón, Jimmy Button o Uredlico fue, si bien fue este hombre capturado, llevado a Inglaterra, y las fotografías de la época, los dibujos de la época lo muestran salvaje y después vestido con smoking, con moño, etc. Lo traen a nuestro territorio, lo llevan en su momento para
como dijimos, para la invasión de las Islas Malvinas, intentan hacer una misión ahí, como no había población, llevan Sednan, llevan distintas poblaciones, también distintos grupos de indígenas capturados a Islas Malvinas, y fracasa en la isla Keper, no me acuerdo ahora el nombre que tenía originario, y vuelven a Tierra del Fuego. Y quiero hacer un cierre con este pensamiento, ¿no? Cuando los ingleses intentan desembarcar con la primera iglesia en el territorio ya continental de Tierra del Fuego, que es una isla, pero bueno, el territorio continental, ya no en Islas Malvinas, reciben un ataque de la población originaria y destruyen la primera iglesia, el primer campamento inglés. Sobrevive solo el cocinero que se quedó en el barco, y fue Aurelico, este Jaimito Botón, Jimmy Button, el que condujo ese ataque. Entonces nosotros encontramos que nuestros pueblos originarios fueron los primeros en defender el territorio de ese colonialismo inglés ya hace tantos años como 1835. Entonces hay que reivindicarlo a los pueblos originarios también en ese aspecto de la lucha que tiene tan fuerte Tierra del Fuego contra el colonialismo y por la recuperación de Malvinas a nuestros pueblos originarios, que fueron los primeros que sufrieron y también fueron los primeros que resistieron a los ingleses de manera efectiva y no pudieron desembarcar en Tierra del Fuego. Con eso quería cerrar la primera parte de esta capacitación. Muchas Hay otros gracias. 5... Sí. Fernando, si querés te dejo como para que respires un poco y pasamos al segundo eje. Es importante todo lo que por ahí nos pudo narrar y relatar Fernando, porque hace a la verdadera historia jamás contada, que eso verdaderamente siempre lo recalcamos. En el mismo chat también todos lo reflejan. Es algo que nosotros venimos trabajando desde la Secretaría. Verdaderamente lo estamos haciendo con la participación efectiva de la misma comunidad. Eso es sumamente importante. Y bueno, plantear esta dicotomía en relación a que verdaderamente no hubo un exterminio, sino que fue un genocidio. También hacer referencia a que nosotros podemos verdaderamente compararlo, por ahí plantear al genocidio como un delito de lesa humanidad. Eso es sumamente importante. Tiene las verdaderos caracteres de un delito de lesa humanidad. Y por ahí traer en este caso también lo que fue la masacre en Alpipí. Así que verdaderamente nos da para largo, pero bueno, vamos a seguir, continuamos con el segundo eje, que es la parte más normativa. Yo creo que toda esta historia que por ahí te viene ahora y que merece ser contada, por lo menos tuvo un reflejo en una verdadera ley que tenemos que aplicarla y conocerla. Así que bueno, te cedo la palabra, Fernando. Bueno, yo quería poner énfasis en esto que es el genocidio de los pueblos originarios, cómo quedan subalternos, cómo quedan como una clase de los oprimidos, porque vamos a hablar de la legislación, que es lo más importante por ahí para la aplicación de las restituciones, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que tenemos infinidad de legislación internacional, ahora vamos a hablar un poco de la legislación nacional, pero esto es una acción de reparación histórica de nuestros pueblos originarios que debe ejercerse desde la política, desde el Estado, tanto nacional o provincial. No creemos que sea, por lo menos es mi postura, después de tantos años de trabajo, no creemos que sea la aplicación efectiva de la ley en sí misma la que le va a llevar a los pueblos originarios las restituciones, sino una política proactiva de los dirigentes de los pueblos originarios, mancomunadamente con los políticos de turno, los secretarios de pueblos originarios, etc. Más allá de las leyes que son muy bien intencionadas, porque su aplicación, si no tendríamos que tener todo un cuerpo de abogados directamente para la aplicación, no una Pamela, sino 100 Pamelas para poder restituir todos los Sednan que terminaron en los museos del mundo y en los museos de Argentina. Digo esto porque la aplicación de la ley, si hubiera una voluntad política, sería mucho más fácil que
y se cumpliría la ley, que es la que está pasando en la actualidad. Nosotros no vamos a hablar hoy de las leyes internacionales que ya tuvieron una capacitación al respecto, están todos bastante interiorizados en lo que son los parámetros internacionales, tanto de la OIT como de la ONU. Hace muy poco, voy a hacer solo referencia, que la Asamblea General, en el informe del Mecanismo de Expertos de los Derechos de los Pueblos Indígenas del 21 de julio, sacaron un corpus de 70 de ítems sobre la repatriación de objetos de culto, restos humanos y patrimonio cultural inmaterial, con arreglo de la Declaración de Derechos Humanos, donde se hace un recorto no exhaustivo, pero sí de recomendaciones y de algunos ejemplos de restitución. Nosotros vamos a hablar de la 25.517. Es una ley que comenzó siendo una ley provincial en Río Negro, que nunca se aplicó, pero que en el 2001 pasó a ser una ley nacional. Se intentó con esa ley hacer una restitución, la de Mariano Rosas desde el Museo de la Plata, llamado así, o Paquitrusguer en su idioma, a La Pampa. Pero no se pudo hacer porque no se reglamentó la ley. Se tuvo que hacer esa restitución, que fue la segunda restitución de la Argentina, por una ley específica, que pasó por diputados, que decía restituyan a Mariano Rosas a las comunidades ranqueles de La Pampa. Desde el 2001 hasta el 2010, esa ley quedó sin reglamentar. Nosotros, desde el 2006, tomamos el pedido de las comunidades originarias para el retiro de exhibición de los restos humanos que estaban en las vitrinas del Museo de la Plata. Empezamos a hacer lo que se llama en antropología el estado del arte. Buscamos de quién eran estos hombres y mujeres que estaban expuestos, quiénes eran, por qué estaban ahí, quién los había llevado, por qué los antropólogos no querían restituirlo, ni retirarlo de exhibición, qué leyes los amparaban, y encontramos, bueno, que la 25.517 estaba sin reglamentar. Entonces nos pusimos un camino para la reglamentación de la ley. Y acá también es importante el accionar político, porque fue durante los festejos del Bicentenario que logramos, a pedido nuestro, hablamos con los distintos ministros de Derechos Humanos de Nación, el fallecido Eduardo Duhalde, el Duhalde bueno, y también con el ministro de Interior, y logramos que el 10 de mayo se reglamentara la 25.517 y determinara que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas quien lleve a cabo la ejecución de esta ley. Les quiero comentar, para que se vea bien que esta capacitación sirva en lo concreto, que se tengan ejemplos concretos reales, que teníamos en ese momento un pedido de restitución del pueblo Aché del Paraguay al Museo de la Plata por la niña Damiana, que era una niña que había sufrido la masacre de su pueblo, el asesinato de su madre, la habían raptado de bebé, la habían criado en el Museo de la Plata y en el Melchor Romero, un hospital acá cercano al Museo de la Plata. El personal del Museo de la Plata y el Melchor Romero se intercambiaban. La criaron en la casa de Alejandro Con como mucama. Cuando terminó su crecimiento y desarrollo, muere de una enfermedad curable que la habían detectado ya estos médicos que la tenían cautiva. Le cortan la cabeza, la mandan a Alemania y nos quedaba el cuerpo perdido. Nosotros encontramos en 2007 el cuerpo y estábamos solicitando a la comunidad, con la comunidad Che, la restitución. Logramos que se reglamente la ley 25.517 y los del Museo de la Plata dijeron, a nosotros no nos van a obligar por una ley. Y restituimos a Damiana, al pueblo Aché, antes que la ley se ejecute, porque dijeron, no nos va a venir un gobierno a obligar a restituir. Y entregaron, después de 3 años de nuestro reclamo, a Damiana un 10 de junio del 2010. O sea, inmediatamente después que se reglamenta la ley, hay una acción positiva. Logramos la restitución de Damiana, pero no por la aplicación de la ley, sino para que no los obligue la ley. Hay que entender eso porque así actúan y siguen actuando. En esa reglamentación que le daba al INAI la potestad, nos convocan, se investiga quiénes estaban trabajando en restituciones de resto en Argentina, y se nos convoca, concursamos y entramos con un compañero al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a trabajar en este decreto reglamentario, que es el 701, para la aplicación.
También con el 702, en ese marco del Bicentenario, se crea la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas, que por primera vez en la historia va a ser conducida una dirección del INADI por los propios indígenas. Entonces, en esa nueva dirección, con nosotros y otra cantidad de personas de distintas comunidades y referentes de todas otras comunidades, empezamos a trabajar cómo aplicar la 25.517. Y desarrollamos lo que se llama hoy, por una resolución que hicimos en el 2012, logramos después de un ida y vuelta con las comunidades, pensando con las comunidades, cómo implementar las restituciones y qué debíamos contemplar, los ajuares, si era la comunidad, si eran las organizaciones, si era el pueblo. Definimos que sí, que era la comunidad, pero también el pueblo, y también las organizaciones los que podían reclamar, y armamos el Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas. Pero tampoco lo pudimos llevar a cabo porque había muchísima resistencia. Entonces en el 2014, por ejemplo, el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, restituimos a Ina Cayal, a su mujer y a Margarita Foyel a las comunidades de Chubut. Quiero hacer un paréntesis porque Ina Cayal había sido restituido en parte en el año 1994. Yo dije que Mariano Rosa era la segunda restitución del país, la primera fue la de Ina Cayal, pero había sido incompleta, se habían quedado con las partes blandas. Y fíjense, su mujer no tiene nombre, acá encontramos lo que yo decía, la invisibilización por clase, pero también encontramos la invisibilización por género, ¿no? Y por etnia, obviamente, hay triple invisibilización, clase, etnia y género. La mujer no había sido restituida con Ina Cayal, ni siquiera tenemos el registro de su nombre. Y su sobrina Margarita Foyel. Se te silenció el micrófono, Fer. Fernando. Ay, no sé qué dice. Yo seguramente. Bueno, estoy hablando mucho, me quieren hacer callar un poco, pero no importa, voy a seguir igual. Entonces, les contaba que se restituyó en el 2014 a Margarita Foyel y a la mujer de Ina Cayal y lo que quedaba de Ina Cayal por fuera otra vez de la ley 25.517, porque del museo invocaron que la ley original de restitución que se había hecho específica para Ina Cayal abarcaba esa restitución y le daba cobertura legal. O sea que llegamos al año 2015 con la ley ya reglamentada en el 2010, el programa funcionando del 2012. El programa tiene distintas etapas también de visibilización, de recolección de datos, una ficha única de registro que estamos trabajando, etc. Pero no la podíamos implementar efectivamente, porque aducían y aducen hasta la actualidad distintas argucias legales para no hacerse cargo de esa demanda de los pueblos originarios. En este caso restituían, pero no queriendo ponerse a derecho de la 25.000. Decían, Damiana la entregamos antes que se implemente, Ina Cayal y su mujer la entregamos por otra ley anterior. Y así llegamos al 2015, cuando logramos un acuerdo político con la institución Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y empezamos el ciclo de restituciones ahora sí con la 25.517. Y estamos restituyendo 2 restituciones por año. Empezó esa restitución la comunidad Sendan Rafaela Easton de Tierra del Fuego. O sea que podemos decir que la primera vez que la 25.517 se llevó a la implementación plena fue con la comunidad Rafaela Easton en el 2016. Yo me extendí un poco en el tiempo en la primera parte, así que voy a pasar un poco ahora a los casos, si te parece, para contextualizar lo que estoy diciendo. Podemos después en las preguntas, si alguien quiere saber un poco más de la 360 o del 701, de los alcances, y de los protocolos que estamos aplicando en distintas provincias para poder llevar a cabo estas restituciones. Pero lo importante que yo quiero resaltar, leyes hay un montón. La 25.000 tiene 3 artículos solamente, muy cortitos. Dice el primero que todos los objetos
todos los hombres y mujeres que tengan pedido de restitución deben ser restituidos. Es simple. El artículo 2 dice que los cuerpos de los pueblos originarios que están en las instituciones sin pedido de restitución tienen que ser tratados con el debido respeto, o sea, que no sean exhibidos. Y el tercero, cortito pero muy complejo, dice que todo emprendimiento científico que tenga por objeto a los pueblos originarios tiene que tener su consentimiento. Casi imposible de ejecutar el tercer artículo, porque la resistencia es muy grande. Y como no está reglamentada en Argentina la consulta libre previa e informada, encontramos infinidad de casos de que el arqueólogo se hace de un permiso de un integrante de la comunidad y con eso avanza en sus investigaciones sin hacer una consulta previa e informada a la comunidad o al pueblo. O toma una comunidad y estudia algo que es patrimonio inmaterial de todo el pueblo sin la consulta a las organizaciones de segundo orden de ese pueblo. No se da en Tierra del Fuego porque son comunidades únicas, pero avanzan sobre los derechos de los pueblos originarios en todos los niveles, prácticamente teniendo la legislación aprobada sin darle importancia. Lo que encontramos aquí es que para que esta legislación se aplique de manera correcta, tendríamos que tener una herramienta de multa o castigo, de prohibición de continuar con las investigaciones. Y lo estamos haciendo, por ejemplo, en Catamarca. En Catamarca se empezó a endurecer con un protocolo interno que los investigadores que no tengan los permisos de las comunidades para realizar las excavaciones arqueológicas no puedan realizarlas y no se les renueva la concesión sobre el territorio que están trabajando. Hola, Pepe. Sí. ¿Soy la PPI del pueblo Sheckman, Guevara Daniela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Las preguntas vienen después de que termine con la parte de los casos. Por favor, Guevara, déjame terminar y seguimos. Bueno, estábamos entonces entendiendo que, o tratando de hacer entender que tenemos las legislaciones, tenemos los amparos jurídicos, pero lo que no tenemos es la fuerza para castigar a quienes la violan. Si no hay una política integral del estado de reparación, este estado de situación va a continuar a lo largo del tiempo. No vamos a poder frenar las excavaciones arqueológicas si no tenemos un protocolo que reglamente claramente que las comunidades tienen que tener la participación en esas excavaciones a través de los CPI, a través de sus presidentes de comunidades, a través de sus referentes, a través de sus organizaciones. Y yo creo que hay que implementar también multas. En esos protocolos sí tiene que implementar multas porque nos va a esclarecer el caso de Seriot como la violación sistemática de los protocolos del mismo patrimonio de la provincia impidieron durante años que llevemos a cabo la restitución de 33 hombres y mujeres fueguinos que están en manos ahora de patrimonio de la provincia, pero estuvieron en manos de Guichón. Un investigador que se lo llevó y decía la ley de patrimonio de la provincia que tenía que restituirlos a la provincia en un plazo prudencial y no lo hacía. No sé si Pamela querés comentar algo antes de que pase a los casos. Lo veo también a Rubén ahí, me parece. ¿Cómo es? Sí, justo recién ahí logramos de que Rubén se pueda conectar. Por ahí, directamente así pasamos ya al eje número 3, de lo que fue la restitución en 2016, él por ahí nos pueda dar la palabra cierta de lo que verdaderamente ocurrió en ese momento. Para todos los que no lo conocen, a Rubén lo quiero presentar. Rubén Maldonado pertenece a la comunidad Sherman Rafaela Easton. Junto a Rafaela encabezó el movimiento desde el 1995, obtuvo varios reconocimientos a la comunidad y al pueblo vivo. También participó activamente en varias iniciativas legislativas
en lo que fue desde la reforma de 1994 en adelante, y también junto al doctor Eulogio Frites, viajó por todo el país capacitando a las comunidades para que pudieran organizarse, y en el 2013 lideró el reclamo de los restos de Seriot Capello y otros 2 hermanos de su comunidad que se encontraban en manos de la Universidad Nacional de La Plata. En 2016 logró ese cometido, hecho que dio gran trascendencia nacional e internacional. Te doy la palabra, Rubén. Tenés que Bueno, activar si no hay tu micrófono, Rubén. Activar el micrófono. Ahí está. Hola, ¿cómo les va a todos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Rubén, te escuchamos. Bueno, voy a pasar a contar un poquito lo que fue la historia de la restitución de los cuerpos de Trefeldam NN y, bueno, la famosa historia de Seriot Capello, que realmente nos costó mucho realmente la restitución de estos cuerpos porque, bueno, no había legislación en el país y no se podía hacer de otra manera si no se hacía una ley de restitución de cuerpos. Y justo en aquella época trabajamos junto con el jefe de la provincia de Río Negro, de Chubut y de La Pampa, con algunos hermanos que ya han fallecido. Justamente se comenzó la lucha en busca de la posibilidad de recuperar los restos de Inacayán, un indígena ranquel de La Pampa. Y para poder lograr estos objetivos, bueno, por un consejo del doctor Eulogio Frites y la doctora América Alemán, dice, no, va a haber que ir a recurrir a la Cámara de Diputados y a senadores para que se haga una ley nacional para que se puedan restituir los cuerpos, porque dice que no hay legislación. Entonces, empezamos más o menos hace creo que algo más de 12 años con Carlitos Armando Aroste-Guichar, que era mi brazo derecho y mi acompañante, a trabajar en la búsqueda de esta posibilidad del objetivo, lograrlo, ¿cierto? En su momento se había parado un poco con los cambios de gobierno, que siempre cada vez que tenemos un cambio de presidente, el que entra piensa de manera distinta y tiene que empezar de cero. Bueno, de esa manera, siempre acudiendo a lo que eran diputados nacionales de la provincia, senadores provinciales de Tierra del Fuego, que volvíamos a insistir y en la insistencia siempre se nos abría una puerta y quedábamos ya del lado de adentro para poder seguir trabajando y poder contar la historia de quién fue Seriot, ¿cierto? Y bueno, con toda la fuerza que tuvimos para hacerlo, logramos después de 12 años recuperar el cuerpo de Seriot y de 3NN, que nos entregó la Universidad de La Plata, y logramos traerlo a Tierra del Fuego y hoy lo tenemos en el territorio donde descansan ya definitivamente de su tierra, están en su casa. Así que fue un trabajo bastante grande que tuvimos que hacer porque, bueno, de esto nadie sabía nada, el tema indígena estaba muy olvidado, estaba muy renegado, no se podía hablar del tema indígena porque era un tema urticario que por ahí molestaba mucho y no había que callarse la boca, había que seguir para adelante. Así que en ese trabajo logramos esos objetivos. Muchas gracias, Rubén. Es muy valiosa tu palabra, más siempre hablando de la resistencia, de la persistencia, pero bueno, ahora podemos decir de que ahora verdaderamente tus hermanos descansan verdaderamente en su territorio, de que fueron reconocidos sus derechos como sujetos de derechos, perdón la reiteración, pero propensos de identidad y de historia, que es lo más importante
y no tomados como algo con objeto de estudio. Sí, ese es el cambio que nosotros por ahí siempre resaltamos y tratamos de denotar y decir de que verdaderamente ustedes se encuentran vivos. Muchas gracias, Rubén, por tus palabras. Si te parece, Pamela, yo quería también contextualizar un poco para que se entienda, ¿no?, de lo que estábamos hablando recién, de que tenemos las leyes nacionales, tenemos el decreto reglamentario, tenemos un programa del Instituto Nacional. Pero ya vemos que en 1562 el padre Bartolomé de las Casas, en su libro Tesauris, apelaba al derecho privado para demostrar que los tesoros de las tumbas pertenecían a los difuntos y debían ser restituidos a sus descendientes, y que los que había que ir a buscarlos. O sea, ya hace 500 años se debatía y se hablaba desde libros de jurídicos, el padre de las Casas abogaba para que se restituyan los restos de los pueblos originarios. O sea que leyes siempre hubo, y no pasa tanto por la legislación, sino su aplicación. Yo les quiero contar que el pedido de restitución que recién hablaba Maldonado fue presentado justo el día que yo entraba a trabajar al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de manera formal. Ya estaba hacía unos meses trabajando, pero firmé contrato y entré el 15 de diciembre de 2010. Ese día llega Guillermo Gómez, que era el secretario de Relaciones Institucionales de Tierra del Fuego, con un pedido a través del secretario de Pueblo Originario Aldo Rivas de ese momento, con un pedido de restitución de Maldonado. Hay un cambio de gobierno, se pierde el expediente y tuvimos que reconstruir con la licenciada que justo era antropóloga, una compañera, Rocío Giordano Lerena, y el director de Pueblos Originarios de entonces, de 2011 a 2015, Campero. Pudimos reconstruir el pedido de restitución porque no había quedado expediente. Pudimos ahí elaborar el proyecto de ley para que se apruebe la 925, o sea, la adhesión de la provincia de Tierra del Fuego a la 25.517, con Fabiana Río, la gobernadora, a la cabeza de ese proyecto, impulsándolo. Y recién en la gestión de Verónica Peralta, por esas cosas de la vida, veníamos trabajando de 2010 con una gestión, del 2011 con otra gestión, 4 años, en el 2012 logramos la adhesión a la ley, en el 2013 logramos que se apruebe en el Museo de la Plata la restitución, en el 2014 que se apruebe en la Universidad Nacional de La Plata, que era el último plazo, y casualidad o continuación, en el 2016, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 19 de abril, logramos la restitución. O sea, pasaron 3 gestiones entre medio para poder hacer el camino de la adhesión, del pedido, de la adhesión, de las aprobaciones y la restitución. A lo que voy es que si hay una legislación, pero no hay una estructura estatal que tenga una continuidad con una política de tiempo a lo largo del tiempo, es imposible llevar estos procesos de restitución, porque las instituciones tenedoras de los restos apostaban y apuestan a que mueran los referentes de viejos. Teníamos pedido de restitución de 20 años a parques nacionales. Yo trabajé con la bisnieta de Catriel, que estaba en parque, con la tataranieta, se fallecieron las dos y terminé restituyendo con el chosno. Y así otros casos. A lo que voy es que si realmente queremos que la provincia de Tierra del Fuego tenga un protocolo de restitución, tiene que tener una política estatal a largo plazo que incluya un pedido de perdón, como han hecho otras provincias con los pueblos originarios en restituciones. Tiene que tener una reparación simbólica, si bien la económica en parte se ha hecho con la restitución de las tierras. Tiene que haber una política de que no se llame más Jimmy Button esa calle o Fuegia Vázquez. Es un agravio a los pueblos originarios. No puede haber impunemente calles como que se llamen Julio Popper, que fue un asesino y se vanagloriaba de eso y hacía postales y la vendía. Está la legislación, pero pasaron 4 gestiones hasta llegar a la de Vanina Maldonado, y entre
esas 4 gestiones desde 2008 venimos arrastrando el pedido de restitución del pueblo Yagán de Maish Kensi, que es el otro caso que tenemos que concluir con ustedes. En el 2008 las comunidades se reunieron en Tierra del Fuego, en Ushuaia, y conocieron nuestro trabajo y hicieron el pedido. Ya llevamos muchísimos años trabajando y estamos por concluir esa restitución, pero vemos que si no hay una política del Estado que continúe en el tiempo, no hay legislación que valga. Y los arqueólogos y las instituciones científicas sí continúan en el tiempo. Nos decían a nosotros, cuando yo le preguntaba, ¿por qué no se le contesta a este diputado? Porque dura 4 años. Nosotros duramos para siempre. Entonces se cajonean, se dilatan los tiempos burocráticos esperando que los funcionarios públicos pasen y empiecen los reclamos de las comunidades originarias de cero nuevamente. Nosotros hemos dedicado 16 años ya, 14 años, perdón, ya me estoy agregando años, a continuar los reclamos de las comunidades, a seguir el expediente, y el mayor problema que tenemos no son la falta de leyes, que sí son un problema y las fuimos resolviendo, sino es la continuidad de una política pública seria a lo largo del tiempo. Celebramos que pueblos originarios de Tierra del Fuego se hayan separado de culto en esta nueva gestión y que hermanas de los pueblos originarios estén a cargo de las secretarías, que eso no sucedía, porque las 2 gestiones anteriores teníamos referente de culto a cargo, eran personas que estaban, el pastor Campero, por ejemplo, buena persona, con nosotros por lo menos se portó correctamente y llegamos a los objetivos de aplicar la ley de la provincia. Verónica Peralta, que también venía de ese rubro de la religión, y allá lejos Aldo Rivas, que era de los pueblos originarios. Ahora volvemos a tener los pueblos originarios en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas. Entonces la conclusión sería que, más allá del protocolo que tenemos que elaborar, que yo les digo a los abogados que están escuchando, hay que pensar como en el protocolo de Catamarca, que si no hay consulta y no hay consentimiento y se actúa, tiene que haber penas. No tiene que darle los permisos, tiene que haber multas, porque si no, se van a seguir pasando la ley por el costado. Y tiene que haber una política pública que incluya a los pueblos originarios como actores principales, como los principales interesados en llevar a cabo estos pedidos de restitución, el pedido de consulta, sobre todos los estudios que se están llevando a cabo sobre los pueblos originarios. Van a aparecer restos humanos continuamente, producto de la erosión, van a aflorar, producto de las obras van a aparecer, porque son más de 15.000 años de enterrar hombres, mujeres, niños y niñas en nuestro territorio. Entonces tenemos miles de hermanos en el territorio que son jalones que nos demuestran de quién es el territorio, y van a seguir apareciendo de acá a 10.000 años para adelante. Entonces, tenemos que tener una Secretaría de Pueblos Originarios fuerte, conducida por las comunidades y para las comunidades. Después, toda la ley que podamos escribir y llevar a la práctica, sin eso no va a ser posible realmente que cambie el paradigma y que los arqueólogos le pidan permiso a los pueblos originarios, y cuando se decida que no hay que sacarlos del territorio, no se los saque, y que cuando se los saque, como fue el caso de los 33 hombres y mujeres que se llevó Guichón, se los reintegre a la provincia. Fíjense, patrimonio que tiene un staff profesional mucho más estable, porque van rotando siempre los mismos, no lograba que Guichón devuelva los restos a la provincia de Santa Cruz, no ya restituirlo a la comunidad, sino no lograban que Guichón devuelva los restos a la provincia. Tuvimos que trabajar con los abogados de los salesianos, que hay que decirlo. Los salesianos actuales no son los mismos salesianos del 1800, y los abogados de los salesianos fueron los que facilitaron, pidiéndole informes que nosotros después distribuimos en las comunidades y presionando para que Guichón vuelva con esos restos a la provincia.
Esa sería mi conclusión. Yo podría abundar, no sé cómo estamos de tiempo, en los casos de Seriot, que fue un hombre que quiero resaltar también, fue un hombre que era llamado el guerrillero Sednan, porque él estaba luchando, resistiendo en Tierra del Fuego. A él se le capturó su mujer, se la llevó a la isla Dawson, donde desapareció, y ahí toma las armas y empieza a combatir la colonización extranjera, y fue en ese momento que, estando en la estancia de los Bridge, lo denuncia a los Bridge y lo fusila el comisario Cortés de Ushuaia, lo matan a él y a otro hombre, y una expedición del Museo de la Plata se encargó de excavar su tumba, lo llevó al Museo de la Plata, y fíjense la crueldad de estos científicos, porque en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo tenemos nosotros la carrera de antropología, y en el último año está, ese es el caso de Mackenzie, ahora lo vamos a hablar un poquito también, está la materia de métodos y técnicas en antropología biológica, donde se estudia para, cuando uno encuentra esqueletos, decir si es hombre, si es mujer, la edad, de qué murió, si hay causales de muerte que se puedan ver en el esqueleto, y la estudiaban con Seriot. Y Seriot, que había sido asesinado, que había sido secuestrado su cuerpo de la tumba, profanada, o sea, había desaparecido, servía para que los antropólogos actuales identifiquen asesinados y fusilados o desaparecidos, porque han estudiado antropólogos que son hoy parte del equipo argentino de antropología forense, con el cuerpo de un desaparecido, de un asesinado y fusilado que era Seriot. ¡Qué ironía tan cruel! No era contemplado ese hombre asesinado y fusilado como un ser humano que había sufrido, sino era una cosa más que servía para así buscar a los fusilados, asesinados, blancos de la última dictadura cívico-militar, o los asesinados, fusilados, o los feminicidios actuales. Servía ese cuerpo invisibilizado de los pueblos originarios para formar profesionales que buscan justamente fusilados, asesinados o víctimas de crimen. ¡Qué paradoja! Nosotros, al enterarnos de que era Seriot, lo retiramos de esa clase, de esa cátedra, y ya empezamos el proceso de restitución. Y las fotos que estamos viendo son de Mackenzie, que también fue un prisionero que murió dentro del Museo de la Plata, donde era obligado a descarnar los cuerpos de los hombres y mujeres que iban muriendo dentro del Museo de la Plata, que después tendríamos que hablar bien qué rol cumplía el Museo de la Plata, que es la continuación de ese racismo que instaura Darwin. El Museo de la Plata se encarga de justificar el genocidio de los pueblos originarios, con una espiral evolutiva donde los inserta en la evolución natural darwinista como desaparecidos por su propia debilidad física, como desaparecieron los dinosaurios, desapareció la megafauna, desaparecían los pueblos originarios y terminaba con un ferrocarril como la cúspide de la evolución darwinista. En ese Museo de la Plata, en los sótanos, vivía Mackenzie, Tafá, otra fueguina, Cahuéscar, que llevó prisionera también, y en la planta alta vivía el Perito Moreno, que fue su fundador. En ese espiral evolutivo se justificaba entonces el exterminio de los pueblos originarios como algo natural, y se irradiaba desde el Museo de la Plata ese racismo que continúa hasta hoy, negándole a los pueblos originarios el derecho, en este caso, de enterrar a sus muertos como corresponde según su cosmovisión. Ni siquiera se les pide permiso, y nadie concibe que se pueda ir a excavar al cementerio donde está, por ejemplo, el cementerio israelita tiene la mayor cantidad de leyes mundiales de protección sobre sus muertos, o los cementerios católicos, cristianos, etcétera. Es muy difícil. Pero los pueblos originarios, que eran los dueños de este territorio, eran parte de este territorio, no se les pide permiso. Solamente con el permiso de patrimonio se habilita, se excava y se lleva a estudiar los restos de los pueblos. Y si hay alguna presión política, y la que más les molestó, y la que más fue efectiva fue mediática, restituyen a regañadientes, a cuentagotas, en largos procesos de restitución. Mackenzie murió en ese Museo de la Plata y fue expuesto en las vitrinas hasta el año 2006, que nosotros lo identificamos
y el 22 de agosto de 2006 lo retiramos de exhibición, así como retiramos a Capello, a Seriot, le decían Capello, era un sobrenombre, por el gorro del Papa que llevan los Sendan, un gorro muy parecido, le habían puesto Capello, era una burla, Capello es una burla a Seriot. Y Mackenzie es un nombre inglés, impuesto por marineros ingleses, porque se apropiaron del territorio, de los cuerpos de los hombres, de las mujeres vivos, muertos, y también de los nombres, ¿no? Canal de Beagle, Mackenzie, Fuegia Vázquez, Jimmy Button, y así podríamos continuar. Fitzroy, Fagnano, el lago Fagnano, un lago hermoso, todos nombres que también tendremos que restituir. En un momento estuvimos con Rocío Giordano Lerena y la Comisión de Toponimia de la provincia trabajando proyectos provinciales para restituir los nombres originarios. Si no se restituyen los nombres originarios, si no se penaliza a quien no tiene la consulta libre y informada con los pueblos, es muy difícil que un pedido de perdón sea efectivo y que la reparación simbólica sea real. Yo no quiero ser pesimista, soy pesimista de la razón, pero soy optimista de la voluntad. Entonces, creo que hay una oportunidad histórica. El INAI hoy tiene un vicepresidente indígena, la presidenta María Magdalena Darda está incentivando plenamente la política de restitución, que es lo que estamos hablando hoy, y todas las políticas de reparación histórica. Se está dando un contexto también, que quiero tomar lo que dijo Pamela. El 25 de noviembre, Ramón Lista, como también lo dijo Vanina, llevó a cabo un acto de lesa humanidad. Yo sé que ahora están apareciendo los cuerpos de ese acto de asesinato, de fusilamiento, despiadado, porque están los relatos cómo fue despiadado, y ese crimen de lesa humanidad tiene que judicializarse, tiene que haber una reparación, tiene que haber un memorial, tiene que haber un rescate de esos hombres y mujeres. Tenemos 3 casos en Argentina, el caso de Ricón Bomba, que ya tiene sentencia positiva, el caso de Napalpí, que ya tiene sentencia positiva, ambos crímenes de lesa humanidad, y estamos trabajando el caso de San Antonio de Obligado, en Santa Fe, también una masacre al pueblo Mocoy y Com, que esperemos tenga un resultado positivo. Tendría que ser Tierra del Fuego la que tenga el 4º caso de un juicio de lesa humanidad. Para saber la verdad histórica, no están vivos ya los perpetradores, pero merece el pueblo Sendan que se reconozca que fue víctima de un genocidio con todas las letras, que esa masacre sea puesta no solo en la fecha que se conmemora, que sea un feriado provincial, están planteándolo, que es muy probable, pero que también haya una inclusión en la currícula escolar para que se reivindique a los pueblos originarios. Ahí vemos ya las vitrinas vacías de ese niño tan joven que murió en el Museo de la Plata prisionero, que se burlaban los científicos del Museo de la Plata de él, y lo vestían de funebrero, y los ponían como un hombre que donó su cuerpo a la ciencia hasta el 2006, cuando era un prisionero de la ciencia. Entonces, en esta capacitación, yo podría haberme centrado y leído las leyes internacionales. Tengo acá múltiples libros de leyes internacionales, de leyes nacionales, el derecho, como les decía, ya de las casas hablaba del derecho que le cabía a los pueblos originarios para sus tesoros y sus muertos sean restituidos. Pero no pasa por ahí, sino por la voluntad política de los estados provinciales y nacionales de llenar la Secretaría de Pueblos Originarios de los miembros de la comunidad y llevar a cabo una política de reparación de verdad, memoria y justicia. Si no, no va a haber protocolo que alcance. Muchas gracias, Fernando, por toda la exposición. Verdaderamente fue muy enriquecedora para todos y todas. Verdaderamente veo que se armó un muy lindo grupo. Necesitamos estas capacitaciones, estos encuentros. Verdaderamente vemos que no estamos solos ni solas, verdaderamente estamos generando un cambio bastante denotador en lo que va del año. Si bien esta emergencia sanitaria nos aparejó por ahí de hacer determinadas acciones, pero creo que nos acercó en todo sentido a nivel país e inclusive también en el sentido con países hermanos. Estamos uniendo fuerzas.
en este caso también utilizar este instante para agradecer y rememorar toda la lucha que hicieron todos los ancianos y ancianas de la comunidad Rafaela Inston. Bueno, y agradecer ahora la participación también de Rubén, que verdaderamente es historia verdaderamente. Y bueno, te cedo la palabra, Vani, para que podamos cerrar el encuentro. Muchísimas gracias a todos por la participación. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. La verdad que muy enriquecedora esta capacitación. No va a ser la única porque, bueno, estamos organizando más capacitaciones en conjunto con el Instituto Nacional Indígena también. Un abrazo grande a Rubén, Perla, que están ahí. A Carla Paz, que estuvo a 1000, aceptando a toda la gente. En un momento colapsó y no podía aceptar a las personas. Les agradezco muchísimo. También quiero recalcar que nosotros presentamos un proyecto a la legislatura para que se cambie el Día del Indígena Foíno, del 25 de noviembre, por genocidio a nuestro pueblo Selknam. Así que estamos trabajando desde la Secretaría también con todos estos conceptos y sacando también todos los conceptos colonialistas, como vos bien decís, Fernando, y hacer referencia a todos los nombres de calles también, que es terrible. Pero bueno, yo creo que vamos bien, tenemos bastante para seguir gestionando y siempre en conjunto con todas las personas que quieran ayudar. Les mando un abrazo grande. Buenas tardes a todos. Bueno, no sé si me tocaba cerrar, pero quiero citar a Galeano cuando dice: la historia oficial nos invita a visitar un museo de momias. Así no hay peligro. Se puede estudiar a los indios que murieron hace siglos, y tal vez se puede, y a la vez se puede despreciar e ignorar a los indios que viven ahora. Yo creo que tenemos que hacer una nueva antropología, una nueva política del Estado. No le tenemos miedo al conflicto de las comunidades, al conflicto que tenemos por delante que resolver. Nos han querido dividir, nos han dividido para dominarlos, es la base de la política inglesa desde allá, se han apropiado de las Malvinas, tan queridas por todos nosotros, y nos han dividido como pueblo a todos nosotros. Entonces, no tenemos miedo de construir puentes, de trabajar con los arqueólogos, que también están rotos esos puentes o nunca existieron, con los antropólogos. Ahí hay un centro de estudios en el sur que hay que trabajar mancomunadamente con la comunidad. Con Guichón podemos llegar a concluir esa restitución, invitarlos, que estén presentes, pero bueno, no hay que tener miedo, hay que avanzar y con todo, pidiéndole al Estado todo lo que nos debe, a los pueblos originarios, al Estado Nacional que nosotros representamos también, que acompañe a los estados provinciales, así que estamos a disposición, y nos queda el camino ahora de escribir ese protocolo con los abogados, consultar qué posibilidades hay reales de generar algún tipo de sanción a quien no lo cumpla. Así que tenemos un largo camino que va a ser de victorias, va a ser de restituciones. Vanina, Pamela, muchísimas gracias por invitarme. Nos vamos a encontrar ya en territorio con todos ustedes y seguramente restituyendo a Mike Kenzie con los hermanos Yagán a Puerto William. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo estaba esperando preguntas. Fernando. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Sí, Paula, está medio colapsando. Lo que te quería preguntar es cuáles son las resistencias, de quién viene la resistencia, del gobierno provincial, del museo, de dónde, cuál es la resistencia al entregar los cuerpos. Mirá, en el caso puntual de Mackenzie no hay resistencia, ¿no? Fue un proceso largo burocrático. La resistencia es de la academia antropológica. Yo creo que la comunidad antropológica en sí mismo se resiste. Han hecho un taller que se llama el TADIR, de restituciones de restos, para no restituir. Han estado coaptando dirigentes indígenas para que les avalen permisos. El caso de los niños de Yuyayaco es uno. Consiguen un permiso y exponen en la puerta del mundo andino, que vos también conocés, Paula, donde había una revolución a los niños de Yuyayaco, que era el altar sagrado más alto del mundo con restos humanos, y lo exponen en la puerta del mundo andino y tienen el consentimiento de un hombre de una comunidad. En Córdoba hicieron algo terrible, adhirieron a la 25.517, que le da el poder al INAI de restituir,
y dijeron, lo reglamentaron que Córdoba tiene el poder de restituir, hicieron un consejo indígena sin consulta, y hoy están excavando 88 cuerpos en Cerro Colorado, de todos lados, sin la participación de las comunidades cordobesas, comechingonas, etc. Entonces, la antropología, en la mayoría de los casos, se resiste corporativamente. Yo apuesto a los jóvenes antropólogos y antropólogas que se educan ya con la democracia, con la verdad, memoria y justicia hacia el último genocidio, y lo están llevando al genocidio de los pueblos originarios, pero es una lucha muy ardua y desde una minoría totalmente ideológica. Ahí en Tierra del Fuego hay un centro de estudios con muchos antropólogos formados en la Universidad de La Plata y la UBA, y no trabajan con la comunidad. Y excavan, está bien, los rescates, está bien, hay que salvarlos porque si va a venir el mar, una ruta, hay que rescatarlos. Pero no trabajan con la comunidad. Está bien. Viene de ahí. Después hay instituciones que son monolíticas. El etnográfico es una, no ha hecho una sola restitución por motus propio, ni ha incentivado a abrir los archivos para ver qué restos hay. Ujú. Que vos conocés el caso, por eso lo digo. Sí, por eso. Bueno, gracias, Pati. No, gracias a vos. Hola, sí. Fernando, yo soy docente, ¿qué posibilidades hay de poner esta problemática de restitución en todos los niveles de enseñanza, en los currículum, como para ir formando la conciencia social de que vos hablabas? Mira, estamos trabajando con la restitución del Toqui Cafulcurá a las comunidades mapuche de Neuquén y de La Pampa, que lo están reclamando, y entre los reclamos piden que se incluya en la currícula en el Ministerio de Educación de Nación la figura del Toqui. Estamos teniendo las primeras conversaciones. Si avanzamos con esas conversaciones, podremos avanzar e incluir también, yo creo, Ricón Bomba y Napalpí, que ya tienen sentencia positiva de que fueron delitos de lesa humanidad, tienen que enseñarse. Pero es un camino muy largo, es mucho más probable, y nosotros siempre vamos de lo chiquito a lo grande, que empecemos por el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, por ejemplo. Incluir el 25 de noviembre en la currícula fueguina es más fácil que en la nacional. Sería por ahí. No sé, Pamela, si estás ahí. Sí, disculpa, ahí volví. Me quedé Bien. sin Estaba batería. contestando algunas preguntas que hacían. No sé si tenías alguna más. Sí, había notado una que habían puesto, que era qué posición actual tiene ahora el Museo de la Plata. Mira, desde el 2016 que llegamos a este acuerdo no escrito, hemos hecho 2 restituciones por año. 2016 lo inauguramos, como decíamos, con la restitución el 19 de abril, con la restitución de los Ternan. Después hicimos una restitución de 4 hombres en octubre, y después hicimos 2 por año hasta la actualidad, y este año por la pandemia no las hemos podido realizar, pero aprobamos ya la restitución de 3 hombres Gucci. Estamos por aprobar la restitución de Mackenzie en breve a Tierra del Fuego. O sea, este año no pudimos restituir, hicimos los últimos 8 restituciones, también hicimos una de Parques Nacionales, una en Catamarca y una en la UBA, con la 25.000, o sea, 11 restituciones dentro de la ley nacional, y esperamos con el Museo de Plata seguir restituyendo sin ningún problema. Hay resistencia, menores, pero la dirigencia de la Universidad de La Plata y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo está de derecho totalmente. Mientras haya pedidos, va a haber restituciones, me lo aseguro. Bien, sí, no, con eso terminamos. Ya muchos se están despidiendo. Se extendió bastante la charla, pero bueno, nuevamente agradecer este espacio y agradecer tu exposición. Y Fernando, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, espero que haya servido. Estamos para clarificar y después vamos a seguir trabajando. Totalmente. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Dios. Gracias. Hola.
Sí, bueno, muy interesante la charla, muy importante realmente que se lleven adelante estos programas. Quería agradecerles a todos y bueno, para poder seguir trabajando para adelante, siempre en busca de un nuevo progreso y de una nueva integración hacia los pueblos indígenas de la Argentina. ¿Apareció la computadora? No. ¿A mí me apareció? Gracias, hasta luego. Rubén Maldonado le manda un saludo, Joaquín Pérez de Tucumán, ¿se acuerda? Por este medio simplemente lo quiero saludar, Joaquín Pérez, de la Mesa Nacional del Consejo de Participación Indígena. Un gran abrazo, hermano, muchas gracias por el saludo. Un saludo, hermano, que esté bien. Gracias, hermano, abrazo. Gracias. Bueno,